Bueno, espero que ya hayan contestado las preguntas sobre el subjuntivo. Y por favor, miren los papeles que les entregué hace 2 semanas. Miren. T. Aunque, en caso de que y de modo que. Número 1. Ricardo no dejaba de invitar a Ana a salir, de modo que ella creyera, ¿no? Hay que usar el imperfecto del subjuntivo. Creyera cuanto él la quería. El imperfecto de indicativo. Número 2. 조혁상, ¿dónde está hoy? 개원, por favor. Número 2. Muy bien, empezó a creer que él la amaba. Muy bien, número 3, sigue. Número 3, sigue, por favor. Kewon, por favor. Aunque Ricardo se lo decía constantemente, Ana no creyó nunca que él la amara de verdad. Muy bien, decía el imperfecto de indicativo, amara el imperfecto de subjuntivo. Número 4, sigue. Aunque Ricardo se lo dijo sinceramente, Ana no creyó que él fuera a pasar por ella a tiempo para llevarla al centro de esa noche. Muy bien, dijo el pretérito fuera el imperfecto de subjuntivo. Número 5, sigue. Aunque Ricardo se lo dice cada día, Ana sabe que él le miente cuando le declara su amor por ella. Aunque Ricardo se lo dice, cada día dice. Ana sabe que él le miente, el imperfecto del subjuntivo, miente cuando le declara el presente de indicativo. Número 6, sigue. Ana no tolera las excusas de Ricardo cuando éste le trata de explicar por qué no la llama hace tanto tiempo, aunque él se las dice arrepentidamente. Muy bien, no. Ana no creerá las excusas de Ricardo cuando éste le trate. Porque aquí implica la futuridad, por lo tanto hay que usar el presente de subjuntivo. Trate de explicar por qué no la llama hace tanto tiempo, aunque él se las diga. Aunque diga. Número 7, Chewon, por favor. Ana no creía nunca que Ricardo saliera con su compañera de cuarto antes de empezar a salir con ella, aunque se lo dijera con toda la sinceridad. A ver, Ana no creería nunca que Ricardo no hubiera salido. Nunca no hubiera salido con su compañera de cuarto antes de empezar a salir con ella, aunque él se lo dijera. Número 8. Cheon, por favor, sigue. Ricardo atendía a Ana más de lo que solía, de manera que ella desconfiara de sus intenciones. No, ella desconfió. Desconfió de sus intenciones. Número 9, Haeyoung, 공혜경. Ricardo entendía a Ana más de lo que solía, de manera que ella le perdona sus muchas infidelidades. Ella le perdonara el imperfecto de subjuntivo. Número 10, 민주. 남민주. Sí. Aunque sea cierto que Ricardo saliera con la compañera de cuarto de Ana, no quería que Ana lo supiera, pues pensaba que en
caso de que ella se enterara, pudiera poner. A ver, aunque era cierto que Ricardo había salido, aunque era cierto, es una afirmación, por lo tanto hay que usar indicativo. Aunque era cierto que Ricardo había salido con una compañera de cuarto de Ana, ¿por qué aquí no se dice fue cierto, sino era? Porque siempre era cierto, siempre era verdad así, por mucho tiempo. ¿Por qué? Ricardo había salido con la compañera de cuarto de Ana por mucho tiempo, no solo una vez. Por lo tanto, debe ser era cierto en vez de fue cierto. Era cierto porque siempre salía. Era cierto que Ricardo había salido con la compañera de cuarto de Ana antes. No quería que Ana lo supiera, pues pensaba que en caso de que ella se enterara, rompería con él. Número 11. 승아, 이승아. Por favor. En caso de que el noviazgo de Ana y de Ricardo saldría con el amor. Entonces, fracasar, entonces hay que usar, primero hay que usar el indicativo o el subjuntivo. Y el tiempo de subjuntivo debe ser el presente o imperfecto o pluscuamperfecto de subjuntivo. Ninguna amiga de ella saldría con él, entonces fracasara. En caso de que el noviazgo de Ana y de Ricardo fracasara, ninguna amiga de ella saldría con él, aunque él fuera el único hombre del mundo. Fuera. C, el subjuntivo y el tiempo. Número 1, ojalá. 상혁, por favor. Ojalá que Magdalena ya nos consiguiera las entradas para cuando la PART. Ustedes ya aprendieron cuál es la diferencia entre ojalá que me llame, ojalá que me llamara, ojalá que me ha llamado, ojalá que me hubiera llamado. ¿Cuál es la diferencia entre estas 4 oraciones? Ustedes ya lo aprendieron, ¿sí o no? Ojalá que ella me llame, es mi deseo. Ojalá que me llamara, ella no me va a llamar. Ojalá que me hubiera llamado, en realidad ella no me llamó. En caso de que, ojalá que me haya llamado, no sabemos si ella me llamó o no, ¿sí o no? Entonces aquí la respuesta debe ser ojalá que Magdalena ya nos haya conseguido. En este momento no sabemos Magdalena ya nos consiguió o no las entradas, entonces haya conseguido. Para cuando la veamos, la futuridad. Número 2. 민경, ¿dónde está? 형도. Mi mamá ya ha envuelto los regalos para mi cumpleaños antes de que yo llegue a casa esta noche. Ustedes ya han aprendido el futuro perfecto de indicativo. Entonces aquí hay que usar el futuro perfecto indicativo. Mi mamá ya habrá envuelto los regalos para mi cumpleaños antes de que yo llegue a casa esta noche. En inglés, my mom must have bla 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 packed. Y habrá oído decir you must have heard. Y la página 96, número 3. 정현, Jusan, por favor. Amelia siempre quedaba que yo nunca salía con otras chicas antes de que nosotros nos conociéramos, y siempre quería que yo se lo
tijera, pero solo le repetía que nunca en mi vida conocería antes a ninguna otra mujer a quien yo quisiera tanto como a ella. Mire, Amalia siempre dudaba el tiempo pasado que yo nunca hubiera salido o saliera, hubiera salido. Amelia siempre dudaba que yo nunca hubiera salido otra chica antes de que nosotros nos conociéramos y siempre quería que yo se lo dijera, pero solo le repetía que nunca en mi vida había conocido antes de conocerla, había conocido antes a ninguna otra mujer a quien yo quisiera tanto como a ella. Número 4. Minso, por favor. El chico ya le escribió la carta a su novia varias veces Ante usted siempre hay que aparecer el infinitivo, ¿no? Bien, el chico ya le escribió o ha escrito. Le escribió o ha escrito. Sigue, por favor. Número 5. La verdad, vio la innovación. Bueno, 한결, número 5, 한결. Era verdad que la inundación se llevó todos los edificios del pueblo porque no vimos ninguno cuando visitamos el lugar unos días después. Era verdad que la inundación se había llevado todos los edificios del pueblo porque no vimos ninguno cuando visitamos el lugar unos días después. Número 6, sigue. Si todavía no has puesto la mesa, ponla inmediatamente antes de que tu papá llegue. Si todavía no has puesto la mesa, ponla inmediatamente antes de que tu papá llegue. Muy bien, número 7. Cuando yo le expliqué a Diego que necesitaba que me ayudara con la tarea, no quiso cooperar a menos que yo le pagara $100. Le recordé que siempre cuando él me pidiera ayuda no se la daba y que por eso la justicia de la situación me obligaba a que me diera su ayuda entonces. El número 7, cuando yo le expliqué a Diego que necesitaba que me ayudara con la tarea, no quiso cooperar a menos que yo le pagara $100. Le recordé que siempre cuando él me pedía ayuda, yo se la daba. Y que por eso la justicia de la situación lo a que me diera su ayuda, entonces diera. Y 성민, número 8. Que el chico cansado se dormía tan pronto como se acostaba. Se durmió. No se dice se durmió, sino se durmió tan pronto como se acostó. Sigue. Señora, se nota mucho que le faltan los pies constantemente. Siéntese y esperemos que la capacidad del doctor pueda examinarse. Señora, siento mucho que le hayan dolido. ¿Ve? Pueda. Hasta que el doctor pueda. Bla, bla, bla. Número 10. 지현, 위지현. Tan pronto como Lola vio el pie de su abierto que tenía miedo de que a la nena le gustara. Tan pronto como Lola vio el perro, empezó a gritar porque tenía miedo de que al animal le gustara comer a las niñas. 11. Sigue.
Ricardo, solo cuando ya hicieras tu cama y te bañaras, ¿será posible que yo te permita que salgas con tus amigos? Ricardo, solo cuando ya hayas hecho tu cama y te hayas bañado, ¿será posible que yo te permita que salgas con tus amigos? Número 12. Kyung-han. Es necesario que ustedes despierten en cuanto sea las 8 para llegar a la reunión a tiempo. Ojalá que no esté nevando cuando salgamos. Ustedes salgan. Es necesario que ustedes se despierten. Se despierten, de, sean, se, llegar, de, salgan. 13, sigue. Siempre se acuesta en cuanto son las 10 porque a esas horas estamos muy cansados. Estamos cansados, entonces el sujeto debe ser nosotros. Siempre nos acostamos en cuanto son las 10. En cuanto son las 10. Siempre nos acostamos en cuanto son las 10. Número 14. ¿Unji? Siempre se sirve el postre después de poner los platos principales. Después de comerse. ¿Comerse? Después de comerse. Número 15, sigue. Jugaba que nosotros íbamos a salir tan pronto como Susana llegara porque sabía que ella iba a querer bañarse primero. Nosotros saldríamos esa noche solo después de que ella se maquillara y se pusiera su vestido nuevo. Miren, 15. Dudaba que nosotros fuéramos a salir tan pronto como Susana llegara, porque sabía que ella iba a querer bañarse primero. Nosotros saldríamos esa noche solo después de que ella se hubiera maquillado y se hubiera puesto su vestido nuevo. Número 16, Boyoung. Normalmente, entonces hay que usar el indicativo, porque aquí no tiene ningún significado semántico, no expresa ningún significado semántico, no expresa la futuridad. Las recibo, el presente indicativo, las recibo. 17 sigue. 17. Deben esperar bastante tiempo antes de que pasen hasta que estén. Antes de, después de, siempre hay que aparecer el subjuntivo. Infinitivo, antes de casarse, sigue. Hasta que estén seguros de que amen de verdad. ¿Cómo? 17. Ustedes deben esperar bastante tiempo antes de casarse, hasta que estén seguros de que se aman de verdad. Estén seguros de que. Es una afirmación. Se aman de verdad. 18. Te diré las noticias cuando llega. ¿Cómo? Te diré las noticias cuando las sepa. 19. Chewan, por favor. Prefiero que tú nos hagas después de que nosotros nos tenemos, porque casi nunca puedes visitar a tus abuelitos y es mejor que los conozcas antes de que mueran, porque ya son tan viejitos. Si no es muy tarde, tan pronto como ellos se vayan, puedes salir con tus amigos. Bien, a ver, 19, Paco, prefiero que tú no salgas esta noche después de que nosotros cenemos, se, conozcas, te, mueran, se vayan, F, salir. Sigue, número 20. Me alegro de que no hayan más preguntas aquí, pero voy a repasar estos ejercicios tan pronto como vuelva a casa, donde pensé estudiarlos más hasta que entiendan bien todo esto del subjuntivo. A, haya, B, vuelva, aquí, C, donde pienso, hay que usar indicativo. Donde pienso estudiarlos más hasta que
entienda, el presente del subjuntivo, entiende, entienda, entienda. T, el subjuntivo en resumen. Número 1. Hemi. Luis, haz tu tarea ahora mismo a menos que quiera que tu papá te diga que la haga cuando él vuelva de la oficina. Luis, haz tu tarea ahora mismo a menos que quieras. B, diga. C, hagas. D, vuelva. Sigue, número 2. Mientras Anita machacaba unas cebollas, Julia cortaba la lechuga para que la ensalada estuviera lista enseguida. Machacaba, B, estuviera. Número 3, Uji. Cuando yo era niño, nunca podía hacer nada sin que mis padres lo supieran. Siempre me parecía increíble que pudieran adivinar mis acciones antes de que yo las hiciera. Bien. A, era. B, hacer. C, supieran. D, pudieran. E, hiciera. Número 4. Uji. Número 4. Aunque Ana se sentía mal antes, cuando puse la llamo para invitarla a salir esta noche, le dijo que sí porque temía que si no él fuera a salir con esa chica que ella no conocía ni a quien quiera conocer jamás. Aunque Ana se había sentido, P, llamó, el pretérito, C, infinitivo, salir, D, dijo, el pretérito, dijo, E, fuera, el imperfecto del subjuntivo, F, conociera, otra vez el imperfecto del subjuntivo, G, quisiera, otra vez el imperfecto del subjuntivo. Número 5, Unja, no está hoy, ¿no? 경미. Gustaría que la familia cesara de años porque hace semanas que nos pidió que aprendiéramos tantas formas verbales que no nos podíamos contar todas. De haber sabido que hay tantas, nunca volveremos de las vacaciones, pero es cierto que solo nos queda poco de trimestre y a menos que pase algo inesperado o que se invente otro tiempo verbal, no tenemos que tener miedo de que haya otro tiempo que no hemos estudiado ya. Solo será cuestión de que el curso nos dejará en paz por tiempo. A ver, número 5. Nos gustaría que el profesor cesara, entonces cesara, muy bien, el imperfecto de subjuntivo, cesara. P, pide, C, aprendamos, D, se puede, E, había, F, habríamos vuelto, G, queda, H, pase, I, se invente, J, haya, K, hayamos estudiado, L, deje. Número 6. Miriam. Papá me iba a permitir que condujera solo después de que tuviera 21 años. Me parecía injusto que él quisiera que yo esperara tanto tiempo. Por eso esperaba con placar conseguir un trabajo que me pagaba mucho. Fui a comprar un auto que me costó lo que costaba cuando conseguí por fin este trabajo. A ver, número 6. Papá me iba a permitir que condujera. El imperfecto del subjuntivo. Condujera. B, tuviera. C, quisiera. D, esperara. E, conseguir. El infinitivo conseguir. F, pagara. El imperfecto del subjuntivo. G, iba. El imperfecto de indicativo. H, gustara. Otra vez el imperfecto del subjuntivo. I, costara. Otra vez el imperfecto del subjuntivo. J, también otro imperfecto del subjuntivo. Costara. K,
consiguiera, imperfecto de subjuntivo. Número 7, Soa, por favor. Aunque la prefiera hasta que gratis, yo iría a California por nada a no ser que yo tuviera una garantía absoluta de que no habrá terremotos. Está claro que nadie me pudiera quitar eso. Aunque alguien me ofreciera, P, tuviera, C, hubiera, T, puede, G, perdón, E, garantizar. 8, 지인, 박지인, ocho, se diera, P, decían. Número 9, 나영, El jefe nos pidió que lo llamáramos cuando terminara el proyecto y le prometiéramos que haríamos lo que él quisiera. El jefe nos pidió que lo llamáramos, P, termináramos, C, prometimos, T, quería, el imperfecto de indicativo, quería. Número 10, 희창, Cuando lo veas, dile a Pepe que es imposible que yo lo acompañe al cine esta noche. Número 10, veas, P, es imposible. C, acompañe. 11, Estudié anoche hasta que daran las 2 de la madrugada, pero eran las 3 cuando por fin me dieron, P, me dormí. Bueno, eso es todo. Dieron. Sí, dieron las dos. ¿Cómo? ¿Qué número? Me dormí. Por fin me dormí. Bueno, por fin, eso es todo para el subjuntivo hasta ahora. Desde el comienzo del semestre hasta hoy, ustedes han estudiado el sistema verbal de español. Y ahora, ustedes ya no van a aprender el sistema verbal del español, sino ustedes van a aprender la interacción entre el sustantivo y los verbos. Por tanto, en el capítulo 5 y en el capítulo 6, lo que ustedes van a aprender es la interacción, la relación entre el verbo y las entidades. Por tanto, miren el título del capítulo 5. ¿Cuál es el título del capítulo 5? La interacción de verbos y sustantivos. Los sustantivos se refiere a las entidades. La interacción, la relación entre el verbo y las entidades. La participación de las entidades en la situación verbal. Y miren por favor capítulo 6. El título del capítulo 6 es también la interacción, la interacción verbos y sustantivos, la voz pasiva y el pronombre se impersonal. Por tanto, lo que ustedes van a aprender en el capítulo 5 y 6 es lo que la relación entre el verbo y
las entidades. Primero, ustedes tienen que aprender el concepto. ¿A qué se refiere el sustantivo? ¿A qué se refiere el verbo? Y la relación entre los verbos y los sustantivos. La relación entre los verbos y los sustantivos. Quiere decir, la relación entre los verbos y las entidades forman la estructura, la básica estructura de la lengua española. Y el sustantivo. El verbo. ¿A qué se refiere al sustantivo? El sustantivo es el nombre de las entidades. El sustantivo es el nombre de las entidades. Entonces, siendo el nombre de las entidades son físicas, no son abstractas. La mesa es una entidad. Pedro también es una entidad. Alma, Daniela, también es una entidad. También la ventana es una entidad. También el reloj es una entidad. Entonces, las entidades son físicas, no abstractas. Entonces, se caracteriza el sustantivo. ¿Cuál es la característica de estas entidades? ¿Cuál es la característica de estos sustantivos? Es muy concreto. Es muy concreto. Entonces, se caracteriza por su estabilidad en el tiempo y en el espacio. El sustantivo se caracteriza por su estabilidad tanto en el tiempo como en el espacio. Esa es la característica de los sustantivos. Pero en caso del verbo, el verbo da nombre, mientras que el sustantivo es el nombre de una entidad. El sustantivo es el nombre de una entidad. Al contrario, el verbo da el nombre no a entidades, sino a la situación verbal. Es decir, el verbo da nombre no a entidades, sino a situaciones. Por tanto, el verbo es el nombre de la situación verbal. Mientras que el sustantivo es el nombre de las entidades. Las entidades son muy concretas, no son abstractas, sino son físicas. Pero, al contrario, el verbo es el nombre de la situación verbal. Amar. Daniela ama a Pedro. Daniela ama a su padre. Daniela está corriendo. Daniela está mirando la televisión. Yo voy a la universidad esta noche. Bla, bla, bla. Entonces, la situación verbal no es algo físico, sino es abstracto. Cuando yo digo, yo amo a Daniela, ¿alguien puede tocar esta situación verbal? No. Yo puedo tocar la entidad. Eso es el nombre de la entidad, la mesa. Yo puedo tocar esta entidad. Yo puedo sentir esta entidad. Es físico. Pero cuando yo digo, yo amo a Daniela, amar, ¿usted puede tocar este amor? No, nunca jamás. Es algo abstracto. Por lo tanto, en caso del verbo, se caracteriza el verbo por su falta de estabilidad en el tiempo y en el espacio. El sustantivo se caracteriza por su estabilidad. Al contrario, el verbo se caracteriza por su falta de estabilidad, tanto en el tiempo como en el espacio. Sin embargo, no es sustantivo, sino es el verbo. El verbo es la clave de la oración. Es decir, el verbo es el núcleo de la frase. El verbo es el núcleo de la frase. El sustantivo no es el núcleo de la frase, sino el verbo sí. El verbo es el núcleo de la frase. Entonces, las situaciones. El verbo da al nombre. El verbo da el nombre a las situaciones. Entonces, ¿a qué se refiere a las situaciones? Las situaciones son la relación y la interacción de las entidades.
Las situaciones son el resultado de la acción. Las situaciones son el resultado de la acción y la interacción de las entidades. Si no me entienden muy bien, todo está en el libro, la página 80. Por favor, lean bien la página 80. Allá. Miren. Vean la página 80. En este capítulo vamos a ver que aunque hay una infinidad de posibles combinaciones de verbos y sustantivos, estas combinaciones responden a ciertos patrones. El verbo es el núcleo de la frase. El papel desempeñado por sustantivo en la oración se define con respecto al verbo y con respecto a las otras entidades que participan en la situación verbal. Y otra vez, las situaciones son el resultado de la acción y la interacción de las entidades. Y ahora, otro concepto ustedes tienen que aprender en este capítulo es el agente y el paciente y el objeto directo. Agente, paciente, objeto indirecto. El agente es la entidad. El agente es la entidad que inicia o dirige la situación verbal. Es decir, el agente es la entidad. También el paciente se refiere a la entidad. También el objeto indirecto también se refiere a las entidades. También el objeto directo del verbo también se refiere a las entidades. Entonces, en este capítulo lo que ustedes van a aprender es la relación entre las entidades y los verbos. Todos son entidades, pero la entidad que dirige o inicia la acción se llama el agente. En otra palabra, el agente es la entidad que inicia o dirige la acción. En otra palabra, el agente es la entidad que dirige o inicia la situación verbal. Por ejemplo, Pedro come la manzana. Pedro es la entidad que inicia la situación verbal de comer. Entonces Pedro se llama agente. Paciente. Paciente es la entidad que recibe el resultado de la acción iniciada por el agente. Otra vez, el paciente es la entidad que recibe directamente los efectos de la acción iniciada por el agente. Es la entidad que recibe los efectos de la acción iniciada por el agente. Por ejemplo, en este caso, la manzana. La manzana es el paciente. ¿Por qué? Recibe el efecto de la acción iniciada por el agente Pedro. Pedro come la manzana. Y el agente puede ser el sujeto o puede ser objeto directo. También el paciente puede ser sujeto y también puede ser objeto directo. Tanto el sujeto como el objeto directo puede ser el agente o el paciente. Perdón, el agente nunca puede ser objeto directo. El agente puede ser el sujeto o no. El sujeto no siempre va a ser el agente. Es decir, el agente sí, sujeto es agente. Este tipo de oración se llama la posactiva.
Cuando el sujeto es paciente, este tipo de oración se llama la voz pasiva. Pedro come la manzana. El sujeto es el agente, ¿no? O Osvaldo asesinó a Kennedy. Osvaldo es agente o paciente. Es agente. Kennedy es paciente, porque Kennedy es la entidad que recibe los efectos de la acción directamente. Pero cuando se dice Kennedy fue asesinado por Osvaldo. Aquí Kennedy es sujeto, pero Kennedy no es paciente, agente, sino es paciente, porque Kennedy no inicia la acción verbal, la situación verbal de asesinar, sino es Osvaldo que es agente que inicia la acción verbal de asesinar al paciente. Por tanto, no es Kennedy, sino es Osvaldo que inicia la acción verbal. Y no es Osvaldo, sino es Kennedy que es paciente. Por tanto, cuando sujeto es paciente, ese tipo de oración se llama la voz pasiva. Cuando el sujeto es agente, este tipo de oración se llama la voz activa. Entonces, en caso de agente, el agente no siempre, el agente puede ser sujeto o no. Y objeto directo. ¿A qué se refiere el objeto directo? Es la entidad que recibe el beneficio o el detrimento. Quiere decir, es la entidad que recibe el beneficio o el detrimento. Hay 4 situaciones. Llega a poseer algo. Llega a perder algo. Persona interesada. Es decir, tipo de interés. 4. Parte de cuerpo. Posesión. Por ejemplo, el Pedro me dio $1000. Pedro me dio $1000. Pedro es sujeto. Pedro es agente. $1000 es objeto directo y paciente. Me es objeto indirecto. Pedro es agente, es la entidad que inicia la acción verbal de dar. Y $100,000 es objeto directo y el paciente. Y es la entidad que recibe los efectos de la acción directamente. Pero me, objeto indirecto, no inicia la acción verbal, ni la recibe. Otra vez, el objeto indirecto ni inicia la acción verbal, ni la recibe. Simplemente
recibe el beneficio o el detrimento por el resultado de la acción e interacción entre el paciente y el agente. Por tanto, el objeto indirecto, por el resultado de la acción e interacción entre el agente y el paciente, llega a poseer $1000. ¿Sí o no? ¿Pero cuánto se dice también? Pedro me robó $1000. Pedro me robó $1000. Pedro es otra vez sujeto y agente. $1000 es otra vez objeto indirecto y paciente. Por el resultado de la acción, interacción entre el agente y el paciente, objeto indirecto llega a perder $1000. ¿Sí o no? Llega a perder algo. Persona interesada. Se me perdió el libro. Ustedes van a aprender este tipo de oración en el capítulo 6, pero aquí el libro es sujeto. Me es objeto indirecto. Yo no inicia, objeto indirecto nunca inicia la acción verbal de perder. Yo no tengo la culpa, yo no tengo la responsabilidad. Cuando dice perdí el libro. En este caso, yo, el agente y el sujeto, inicia la acción verbal de perder el libro, el paciente. Entonces yo soy responsable de perder el libro. Pero en este caso, cuando se dice se me perdió el libro, yo no soy responsable de perder el libro, porque yo no inicio la acción verbal de perder el libro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por tanto, en este caso se llama simplemente persona interesada. En otras palabras, se dice dativo de interés. Dativo es la palabra latina, se refiere al objeto indirecto. El dativo se refiere al objeto indirecto. Se me perdió el libro. Número 4. Me duele la cabeza. Aquí nunca se dice me duele mi cabeza. Bueno, si usted habla con algunos latinos de nivel muy bajo, mal educado, que viven en la calle, con los obreros, quizás ellos les dirán, me duele mi cabeza. Pero si usted comunica con la gente educada de la clase alta, y bien educada, nunca se dice, nunca ellos dicen, me duele mi cabeza, sino debe decir, me duele la cabeza. ¿Por qué? Es objeto indirecto. Eso es sujeto. La cabeza no es ni agente ni paciente. Aquí el libro es paciente. Y me duele la cabeza. Simplemente objeto indirecto indica posesión. ¿Quién posee la cabeza? Expresa parte del cuerpo, la posesión. Entonces, objeto indirecto indica que el objeto indirecto posee el sujeto, la cabeza. Entonces se llama parte del cuerpo. Si no me entiende muy bien, hoy está bien, ustedes lo aprenderán todo en el capítulo 5 y en el capítulo 6. Eso es lo que ustedes van a aprender en el capítulo 5 y en el capítulo 6. Y las preguntas de examen final es muy fácil. Yo les entrego unos como 20 o 30 oraciones. Lo que ustedes deben hacer es muy sencillo.
identificar cuál es el sujeto, cuál es el objeto directo y cuál es el objeto indirecto y cuál es el paciente. Muy fácil, ¿sí o no? La única cosa que ustedes deben hacer es identificar cuál es el sujeto, identificar el sujeto, el objeto directo, el objeto indirecto, el paciente y el agente. Muy fácil. Eso va a ser las preguntas del examen final. Bueno, en español hay 3 tipos de oraciones. Primero, el sujeto, el agente, las frases sin agente. Ustedes ya saben que en caso de número 1, este tipo de oración se llama la voz activa. Pedro come la manzana. Los estudiantes toman el examen. El sujeto y el paciente, ese tipo de oración se llama la voz pasiva. Y las frases sin agente, por ejemplo, no me gusta ella, por ejemplo, o no me gustas tú, o no me cae bien Daniela, ¿o? Etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, no hay agente, no hay paciente. En este tipo de oración se llama las frases sin agente. Nadie inicia ninguna acción verbal. Solo existe situación, pero no hay acción. Solo existe la situación verbal, pero no hay acción. Nadie inicia ninguna acción sobre nadie. Por lo tanto, este tipo de oración se llama la frase sin agente. ¿Quién inicia la acción verbal? Nadie. No existe ninguna entidad que inicia la situación verbal. Por lo tanto, este tipo de oración se llama las frases sin agente, porque solo existe la situación verbal. ¿Preguntas? No me cae bien Daniela, no me gustas tú, no me gusta ella. Bueno, en este caso es sujeto. Es sujeto, ¿sí o no? Es sujeto. ¿Por qué? En español, siempre el verbo concuerda con el sujeto tanto en número como en persona. No me gusta ella, no me gustan ellas, no me gustas tú, etcétera, etcétera, etcétera. El verbo concuerda con el sujeto. Es sujeto, pero no es agente. No es agente. No existe en este tipo de oración ni agente ni paciente. Solo existe la situación. Me es objeto indirecto, pero no es ni agente ni el paciente. Bueno, ¿algunas preguntas? Si no, pues ahora vamos a examinar en 2 categorías. Primero, analizamos este tipo de oraciones en 2 categorías. Primero, la perspectiva sintáctica. Perspectiva sintáctica. Perspectiva semántica. Según la perspectiva sintáctica, existe el sujeto del verbo, el objeto directo del verbo, tercero, el objeto indirecto.
En caso del sujeto del verbo, en la perspectiva sintáctica, elige el número y la persona de la desinencia verbal. En caso del sujeto, el sujeto elige el número y la persona de la desinencia verbal, es decir, el verbo siempre concuerda con el sujeto en número y en persona, ¿sí o no? Me gusta manzana, me gustas tú, me gustan ellos, bla 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 bla. El objeto indirecto del verbo, perdón, el objeto directo del verbo. Recibe la acción directamente. El objeto indirecto se caracteriza por su inactividad. En caso del objeto indirecto, se caracteriza por su inactividad. ¿Por qué? Porque el objeto indirecto, como les he dicho, no inicia la situación verbal, no inicia ninguna acción, ni la recibe directamente. Por tanto, el objeto indirecto nunca participa en la acción e interacción entre el verbo y las entidades. Por tanto, se caracteriza por su inactividad. Por ejemplo, mi novia me regaló el reloj en mi cumpleaños. Mi novia me regaló el reloj en mi cumpleaños. Mi novia es sujeto, porque elige la desinencia verbal tanto en persona como en número. Y es agente, porque es novia que inicia la acción de regalar. Y el reloj es objeto directo, porque recibe la acción iniciada por el sujeto directamente. También es paciente porque recibe los efectos de la situación verbal directamente. Ahora, en caso de me, objeto indirecto, el objeto indirecto ni inicia la acción verbal ni la recibe, ¿sí o no? Yo, me, el objeto indirecto, no participa en ningún tipo de acción, interacción entre el sujeto, entre estas dos entidades. Simplemente recibe el beneficio, llega a poseer el reloj. Por el resultado de la acción, interacción entre el agente y paciente, el objeto indirecto llega a poseer el objeto directo, ¿sí o no? Entonces se caracteriza por su inactividad. El objeto indirecto nunca participa, en español, en la acción. También, en español, aunque eliminamos el objeto indirecto, sin embargo, no hay ningún problema. También se puede decir, mi novia regaló el reloj. Simplemente añadir, me regaló el reloj. A ver. Entonces, el objeto indirecto no inicia la acción ni la recibe. Ni la recibe. Sino que se beneficia. ¿Oh? De alguna manera
por medio de la situación verbal. Entonces, en caso de objeto indirecto, no inicia la acción ni la recibe directamente, sino que se beneficia o se perjudica de alguna manera por medio de la situación verbal. Ahora, examinamos la perspectiva semántica. Por favor, vean el libro, la página 85. Perspectiva semántica. El agente. Otra vez, el agente es la entidad que inicia o dirige la situación verbal. Entonces, el agente suele ser la entidad animada. El agente suele ser la entidad animada. Por ejemplo, Pedro rompió la ventana. Pedro rompió la ventana. En muchos casos, el agente suele ser una entidad animada. El tigre mató al cazador. El tigre mató a Pedro. Por ejemplo, el tigre comió Pedro. El tigre comió a Pedro. Pobre Pedro, ¿no? En muchos casos, ya que es la entidad animada que inicia la situación verbal. Sin embargo, también, la entidad inanimada también puede ser el sujeto. La pelota rompió la ventana. La pelota es sujeto y agente, rompió la ventana. Aunque el sujeto, el agente, no es entidad animada, sino es entidad inanimada, también puede ser agente. Pero, una cosa. Miren, la página 85. ¿Cuándo es? En caso de agente más animado, el agente se puede sustituir por el pronombre sujeto. Pedro rompió la ventana. El agente es entidad animada, ¿sí o no? En este caso, cuando el agente es la entidad animada, se puede sustituir por el pronombre sujeto. Por tanto, en vez de decir Pedro rompió la ventana, se puede decir él rompió la ventana. El agente, la entidad. El pronombre sujeto se puede intercambiar. Pedro rompió la ventana o él rompió la ventana. Daniela comió la manzana o ella comió la manzana. El profesor enseña la clase, da la clase, él da la clase. Pero cuando el agente es inanimada, no se puede sustituir por el pronombre sujeto. Por favor, miren el libro. Este aparato no funciona bien. Este aparato, miren la página 85, este aparato no funciona bien. Este aparato es sujeto. Pero no se puede decir, no puede pronominalizar este sujeto. Simplemente se debe decir no funciona bien, pero nunca se puede decir él no funciona bien. No. Las filosofías orientales están de moda. No se puede sustituir por el pronombre sujeto. Simplemente debe decir están de moda. Miren, sin embargo, los expertos dirán que esto no es posible, ya que aquí la entidad es animada, ¿sí o no?
La entidad es animada, por lo tanto, pueden ser ellos dirán. Ellos dirán. Por lo tanto, miren. Miren. Miren, cuando la entidad animada, la entidad inanimada. Y paciente, número 2, el paciente. El paciente. Otra vez, el paciente es la entidad que recibe los efectos de la situación verbal directamente. Por lo tanto, el concepto del agente y el paciente es un concepto semántico. El concepto del sujeto y objeto directo y objeto indirecto es el concepto sintáctico. Por lo tanto, desde ahora, desde la próxima clase, ustedes analizarán las oraciones en español aplicando tanto la perspectiva sintáctica como la perspectiva semántica. ¿Preguntas? Si no, por favor, en casa, lean. Desde la página 80, lean desde la página 80. Hasta la página 90, por favor. De 80 hasta la 90. Eso es todo para hoy y nos vemos este miércoles. Gracias.